Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DANTE, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones SEC y People TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Muy buenas tardes, queridos internautas. Un día más en Conexiones, el programa que te conecta con la vida. En este día tan especial, pues porque empezamos a tratar sobre el Parkinson en todo el mes de abril, estamos conmemorando a los pacientes que tenemos esta condición, la condición de Parkinson. Durante todo el mes de abril vamos a tener entrevistados sobre la condición de Parkinson que nos hablen del tema, que nos hablen sobre la salud, que nos hablen sobre los cuidados. Vamos a trabajar con libros, con recomendaciones, etcétera, ¿no? En este caso, pues tenemos a la doctora Margarita Veiga. La doctora Margarita Veiga nos viene a conversar sobre los protocolos de selección y servicios para pacientes de Parkinson. Esto se trata de protocolos para poder acceder a algún tipo de operación que ya existe aquí en el país.
Pero antes de iniciar con la doctora, pues quisiera yo nombrar más o menos, pues, con quién estamos trabajando en este día. A mí me enorgullece muchísimo que tengamos entrevistados de esta calidad, de esta enorme calidad como la doctora Veiga. Ella es médica por la Universidad de Cuenca, neuróloga y subespecialista en trastornos del movimiento por la Universidad de Sao Paulo. Ella es pasante en movimientos involuntarios en la Universidad de Londres, docente de neurología, pregrado, Universidad de Azuay y posgrado de medicina interna en la Universidad de Cuenca. Buenas tardes, doctora Veiga. Bienvenida. Para nosotros es un gusto y un lujo tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Buenas Así es, tardes. buenas tardes a las dos. Eh, Quería también yo darle pues una cordial bienvenida a la doctora y agradecerle de antemano por su valiosísima participación en este nuestro programa Conexiones, donde ella podrá pues explicarnos de manera muy amplia y desde la perspectiva del médico, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy día, Nadia, sobre los protocolos de selección y servicios para pacientes con Parkinson. ¿Cómo está, doctora? Cuéntenos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como usted mencionó, estamos en el mes de concientización de la enfermedad de Parkinson. El Día Mundial se celebra el día 11 de abril. Sí. Entonces, el tema de hoy se dedica más a conversar de las terapias avanzadas de enfermedad de Parkinson. Todos sabemos que la enfermedad en fase inicial nos da opciones terapéuticas con diversos medicamentos que van desde los dopaminérgicos, es decir, dopamina como tal en forma de levodopa. Los agonistas, que son fármacos que hacen lo mismo que la dopamina, pero no es exactamente dopamina, como por ejemplo el pramipexol, y otros fármacos como la rasagilina, seligilina. La rasagilina tenemos disponible en el Ecuador. Pero conforme Inhibidores, la ¿no? enfermedad va progresando poco a poco, nosotros los médicos vamos haciendo ajustes de los fármacos base y después de algunos años, cuando ya vienen las complicaciones o cuando el paciente tiene contraindicación de uso del medicamento, por ejemplo, porque ya ha hecho resistencia, porque ha hecho alergia, porque tiene mucho síntoma secundario, como por ejemplo gastrointestinal, nos vamos quedando poquito a poco con una limitación de lo que podemos hacer. Entonces, el día de hoy vamos a conversar de terapias avanzadas en el tratamiento de enfermedad de Parkinson. Como usted mencionó, nosotros en Ecuador hacemos ya la cirugía de DBS, de enfermedad de Parkinson, lleva varios años, en realidad no es una cuestión nueva. Esta cirugía fuera del país empezó a hacerse hace aproximadamente 39, 40 años. Dentro del país ya empezó a hacerse hace más o menos unos 7 a 10 años, es decir, no es una cirugía nueva, solo es una cirugía poco conocida, ¿sí? Poco Así es. propagandeada, digamos así. Ujú. Entonces, ¿qué es la cirugía de Parkinson? Bueno, la cirugía antigüita es una cirugía que se llama estereotaxia. La estereotaxia no es más que un tipo de lesión que se hace en un área muy específica del cerebro, que es la que se encarga de regular los movimientos involuntarios, no solo en Parkinson, sino en otras enfermedades como temblor esencial, distonías. Y este tipo de cirugía es antigüita, ¿por qué? Porque se hace un agujero en el cerebro, se ingresa y se quema el área del cerebro que está mandando el movimiento involuntario. Es un poquito más invasiva y al provocar un daño, este daño es irreversible, es decir, cualquier efecto secundario de la cirugía estereotáxica no puede regresarse a la normalidad. Entonces, después de esta cirugía, que es muy, muy viejita, que ya tiene unos 60, 70 años más o menos, salió a la luz el DBS, que significa por sus siglas en inglés Deep Brain Stimulation o estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda consta de un marcapaso. No sé si ustedes habrán visto alguna vez un marcapaso cardíaco. Ujú. Es Así una es, sí, cajita sí, más o sí. menos de este tamaño, que cada vez conforme va avanzando la tecnología se va haciendo más liviana y más pequeñita. Pequeño. Exacto, que se implanta en la parte del pecho. Normalmente, la mayoría de países lo ponemos en el lado izquierdo del pecho del paciente, va debajo de la piel, se hace un pocket que se llama, que es como si fuera un bolsillito, y debajo de la piel se le pone al generador. Este generador, que es más o menos de este tamaño, tiene una vida útil, en realidad el generador de muchos años, son décadas de vida útil, pero la batería dura entre 5 a 7 años dependiendo los parámetros que el médico ponga. Entonces, mientras más energía el médico pone,
más pronto se va a acabar la batería, pero es una batería que hoy por hoy puede ser recargable, dura un poquito más, o puede ser descartable y tiene que cambiarse, tiene que volverse a operar solamente la partecita del bolsillo, se saca y se pone una pila nueva, digamos así. Entonces, en la batería, nosotros tenemos en esta cajita dos cables que van a salir, van a ir por debajo de la piel, no son visibles, van por debajo de la piel, son del grosor de los audífonos de celular antiguo, o sea, son bien delgaditos. Llegan acá al cerebro y aquí en el huesito se hacen dos pequeños agujeros, más o menos de un medio centímetro de diámetro, bien pequeñitos. Por ahí ingresan los cables y estos cables van al sitio del cerebro que dependiendo del paciente se elige antes de operarse, que se encarga de modular los efectos de la enfermedad. Se prefiere el nombre neuromodulación porque en realidad no es tanto estimulación, sino nosotros, los especialistas en movimientos, intentamos ver que la cantidad de corriente, la energía que enviemos sea adecuada para esta persona que vamos a operar. Entonces, durante la cirugía se ingresan los dos cables a la cabeza del paciente, se despierta al paciente, es una cirugía con paciente despierto, Wow. se Está despierta, consciente, está consciente. sí, 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 se despierta porque nosotros tenemos que ver que esté en el sitio adecuado el cable. Entonces Oh, lo despertamos, le pedimos que hable, le pedimos que mueva brazos, que mueva piernas, examinamos. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson tiene como síntomas predominantes en realidad la lentitud y la rigidez, más que el temblor. Hay mucha gente que no tiembla. Entonces examinamos rigidez, examinamos lentitud, examinamos habla y vemos si hay algún efecto secundario. Si es que vemos el médico que está ahí al frente de la cirugía, en este caso el neurólogo es el que examina, neurocirujano es el que pone los cables. Si un neurólogo ve que está en el lugar adecuado, entonces ya llegamos al acuerdo con el neurocirujano y finalmente se le fija encima del agujero pequeño que se le pone como una tapita chiquita para que se mantenga fijo, para que no se mueva ese cable dentro del cerebro. Y acaba la cirugía. Entonces, al ser una cirugía con paciente despierto, en realidad es una cirugía que no es tan invasiva, no es tan agresiva, pero necesitamos que el paciente esté consciente de que va a estar despierto, de que tiene que cooperar y que va a tener una recuperación rápida. Lo bueno de esta cirugía es que después de operarse a las 24 horas el paciente se puede ir a casa wow. y el marcapaso cerebral se prende a las 2 semanas. ¿Por qué a las 2 semanas? Porque este cable que pusimos dentro del cerebro de la persona va a provocar un poquito de inflamación. Es normal cuando tenemos un cuerpo extraño, se inflama. Claro, claro. Entonces, esta pequeña inflamación se demora 2 semanas para regresar a la normalidad y es ahí que nosotros los médicos neurólogos prendemos el equipo y hacemos las pruebas para ver cuál de los contactos se utilizan. Es importante saber que el cable que se va a utilizar en la punta, en la parte que va dentro del cerebro, digamos acá, va a tener 4 puntitos. Estos 4 puntitos, cada uno de ellos pueden mandar energía. Entonces, el momento en que nosotros estamos ajustando la primera consulta después de cirugía, vamos a ver cuál de los 4 puntitos es el más válido para el paciente que fue operado. Y es la pregunta que muchos pacientes hacen. Bueno, entonces yo me opero y me curo. No. Y por eso vamos a hablar de la selección de pacientes, ¿sí? Exacto, sí, sí, Es sí. importante que los pacientes sepan cómo se opera, qué es lo que hacemos, pero después de operar, muchos pacientes se desilusionan porque han ido con una expectativa no realista. Entonces es muy, muy importante que tengamos una expectativa realista. ¿Quién es un buen candidato para operarse? Buen candidato para operarse es lógicamente la persona que ya tenga un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Si es que no es una enfermedad de Parkinson, no se opera, ¿sí? Las O otras sea, enfermedades que se operan son distonía y temblor esencial. ¿Perdón? un temblor esencial. Sí, también se opera, pero es en un área del cerebro diferente. No es en el mismo área del cerebro que se operó el paciente de Parkinson. Ay, ay, Entonces, si es que yo opero un paciente con temblor esencial pensando que es un Parkinson, voy a poner el aparato en un sitio que no le va a servir. Claro. No va a tiene tener que, la No va a funcionalidad que tener el está. efecto, no. Exacto. Sí se opera para temblor esencial, pero el núcleo más efectivo para temblor esencial es el BIM y el núcleo GPI. En cambio, las áreas cerebrales tienen este nombre, ¿no? Y en cambio, para Parkinson, los núcleos más efectivos son el subtalámico, es el más frecuente que se opera, y el núcleo GPI también en los Parkinsons que tienen mucho temblor. En cambio, en una enfermedad que se llama distonía, que es una prima que se puede confundir con Parkinson al inicio, el sitio donde se opera es el GPI. Entonces, tiene que ser bien diagnosticado porque no va a ser el mismo área cerebral para los tipos diversos de enfermedad, ¿no?
En este caso nosotros operamos normalmente es subtalámico, pero eso va después de evaluación del paciente. Entonces, ¿quién se podría operar? Se podría operar paciente de preferencia joven, no es una limitación la edad. Claro. La mayoría de libros nos dicen menores de 75 años, pero hay pacientes de 80 años que se han operado, 85 años que se han operado. ¿Por qué se da preferencia al paciente joven? Porque el paciente joven va a tener una expectativa de vida más larga. Larga. Entonces, la utilidad del equipo va a ser mayor porque va a estar más años en la cabecita de mi paciente. Pero no es una contraindicación. El pasar de 75 años no nos limita a que no se opere, porque puede ser un paciente de 80 años porque esté súper, súper bien y que no tenga ninguna otra enfermedad, que se valga por sí mismo, que haga una vida casi normal, excepto por el Parkinson. Entonces, ¿por qué no le operaría a una persona que esté en esa condición? Y si Entonces, tiene hipertensión o diabetes, no. eso es valorable. Cada persona es valorable. Entonces, le digo los criterios de selección y ya le digo los de exclusión, porque Ok. también hay exclusiones. Ah, Ilusiones, claro. Sí, de preferencia pacientes menores de 75, pero esto no es absoluto. Pacientes con un diagnóstico ya de enfermedad de Parkinson, pero el hecho de que el equipo va a ir para un sitio adecuado para Parkinson y no adecuado para las otras enfermedades. Pacientes que ya están en uso de levodopa y o agonistas dopaminérgicos, que es el muy famoso y conocido para Pramipexol, que existen varias marcas, y que a pesar de tomar la medicación adecuada, con dosis y horario adecuado, tienen mucha disquinesia. mm, Ustedes como son parte del mundo del Parkinson sabe qué es la disquinesia, pero quien no nos ve, la disquinesia es un efecto secundario de medicación o de ujú. falta o de exceso de medicación, es decir, puede aparecer el momento en que el medicamento está haciendo su mejor efecto aquí en el tope o el momento en que el medicamento ya pasó de hacer efecto en la base. Y son movimientos que nos recuerdan mucho a un paciente que baila. Oh, Entonces, el paciente se Están menea la como, cabeza de un lado al otro, ujú. se menea el tronco de un lado al otro, brazos y piernas. Existen grados de disquinesia. El grado 1 es muy leve, muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta que lo tiene, pero ya el grado 4 es incapacitante. Es tan Ujú. incapacitante que el paciente ya no tiembla como temblaría su Parkinson, ya no está rígido, ya no está lento, pero simplemente no puede caminar porque no para de moverse. Entonces, en quién está ya con disquinesias incapacitantes o vía a ser incapacitante, ya sea en el tope del efecto bueno del medicamento o al fin del efecto bueno del medicamento, o simplemente disquinesias que aparecen cualquier hora, cualquier día, en ellos es una buena idea operar. ¿En quién más? ¿En quién responde muy bien a levodopa? Lógicamente, paciente que no responde a levodopa no va a ser un buen candidato a ponerse un DBS. El DBS hace en el cerebro lo mismo que haría el tomar la levodopa. Entonces, ¿quién no responde a Mm. levodopa o no es Parkinson o no es candidato? Y Entonces, una tiene pregunta, doctora, que disculpe que responder le bien. interrumpa, pero cuando se opera, se pone el dispositivo y debe de seguir tomando la levodopa. Exactamente. Y eso, allá vamos con la parte de expectativa realista. Ya. Entonces, estas disquinesias, cuando aparecen en el tope de dosis, nosotros sabemos que el momento que yo bajo la dosis de levodopa, voy a bajarle el efecto secundario. Pero hay pacientes que son tan sensibles que bajan, por ejemplo, de una pastilla entera a 3/4 y ya no tienen disquinesia, pero ya no tienen ningún beneficio. Es como si no tomaran nada. Entonces, en ellos se utiliza en quien yo no puedo bajarle mucho porque pierdo ese efecto. O en quien ya está utilizando tanta levodopa que pasa la mayor parte del día con mucha disquinesia y no puede hacer su vida porque el efecto secundario le está limitando en lo que puede hacer. Entonces, pacientes con disquinesia incapacitante, tanto de tope de dosis cuanto de off-med que se llama, pacientes obviamente alérgicos, pacientes con mucha intolerancia al medicamento. A nosotros nos sucede que con Pramipexol los pacientes tienen mucha somnolencia, mucha náusea, vómito y con levodopa también. Y hay personas que, por más que hayan tomado dosis muy chiquitas, digamos un cuarto de pastilla, siguen teniendo náusea y vómito. Entonces, ¿qué tengo yo para ese paciente? Tengo la cirugía. Entonces, esos son los criterios de selección de preferencia. Ahora vamos a los criterios de exclusión. ¿Quién no debería operarse? Obviamente, quien ya tiene un marcapaso cardíaco, que ya tenemos Ujú. dos equipos eléctricos en el cerebro, Electrónico. electrónicos, ya no se puede, ya no se ya no se debe. puede. No, porque le vamos a hacer un daño. ¿Quién más Perfecto. no debería operarse? No debería operarse la persona que no tiene respuesta a levodopa, como ya les comenté. Personas que están con una disfonía, es decir, con una pérdida de voz o con una disartria, con una voz robótica muy, muy marcada. Personas que están ya con inicio de demencia por enfermedad de Parkinson o demencia de Alzheimer.
y personas que están también con alteraciones de equilibrio muy marcadas, personas que por la misma enfermedad tienden a caerse con facilidad o ya están caminando con bastón y ni se diga con andador. ¿Por qué en estos tres casos no? Porque si bien la cirugía mejora temblor, mejora rigidez, mejora lentitud, puede empeorar. Habla, capacidad para deglutir, es decir, pasar comida y líquidos, y empeora equilibrio. Entonces, si yo tengo mi paciente que no se le entiende mucho al hablar, que ya está caminando con bastón y tiene caídas frecuentes y le opero, sé que le voy a hacer empeorar. Sé que ya no va a pasar de usar un bastón, va a pasar a usar O un sea, andador. la Sé que cura ya va a lo ser poco que peor habla, todavía. exacto, sé que lo poco que habla se va a ir. Entonces el Mm. paciente debe ser bien seleccionado. Ahora, ¿quién me ayuda o qué me ayuda a mí a tener un pronóstico de cómo va a funcionar el equipo? El test de levodopa. No sé si ustedes estén familiarizados con el test de levodopa. Bueno, a mí me dieron levodopa al principio y no me cayó bien. Me dejaron con pramipexol y estuve perfecta. Pero hace algún tiempo ya pues empezaron dolores en los pies, en las piernas, y el doctor me subió la levodopa, o sea, me puso nuevamente la levodopa. Pero Ujú. estuve yo más o menos como 3 años sin levodopa, solo pramipexol. Y ya hace como año y medio tengo la levodopa, pero súper pequeñita, un cuartito. Ya, bueno, el test de levodopa en realidad es como dices, una prueba, no es un trial, no es lo que nosotros hacemos al momento de inicio de diagnóstico que le mandamos al paciente a tomar A de ver, prueba ujú, 1 o 2 semanas. No, el test de levodopa consiste en llamarle a mi paciente al consultorio, indicarle que venga 12 horas como mínimo con cero medicación para Parkinson, sí. es decir, sin haberse tomado su Mirapex, sin haberse tomado su rasagilina, sin haberse tomado su levodopa por 12 horas. Si toma, por ejemplo, medicamentos para presión arterial, puede hacerlo, para diabetes puede hacerlo. La cuestión es que venga cero medicación para Parkinson. Entonces, el paciente llega al consultorio y se le examina según un cuestionario que nosotros tenemos de la MDS, de la Organización Mundial de Trastornos de Movimiento. Le hacemos un examen físico, llenamos el cuestionario y le damos entre un 150 a un 200% de lo que él toma. Digamos, si el paciente toma una pastilla, yo le doy entre 1,5 y 2. ¿Por qué? Yo quiero ver cuál es el mejor efecto que tiene la medicación en el paciente. Y a veces el mejor efecto no es lo que el paciente toma, es dosis más alta. Entonces yo Claro. le doy una carga alta de levodopa y tomo el tiempo que se demoró mi paciente en pasar de estar en off, es decir, con los síntomas muy marcados, a estar en on, es decir, con una mejoría total de síntomas. Puede demorar, dependiendo de la persona, 20 a 30 minutos en los Ujú, casos comunes, sobre todo a inicio de enfermedad, hasta 2 horas. He tenido pacientes que se demora 2 horas en empezar el efecto del medicamento. ujú, ujú. Esto se da porque el estómago ya no absorbe de la misma forma. Así Mm. como el cuerpo, los brazos, las piernas son lentos, el estómago también es lento y ya pierde su capacidad de absorber. Entonces, bien, vemos qué tiempo se demoró la medicación al paciente y anotamos. Y el mismo examen físico que le hicimos al paciente sin medicación, le hacemos con medicación. Y ahí nosotros vemos qué porcentaje de mejoría tuvo. Si mi paciente tuvo un porcentaje de mejoría mayor de 65%, posiblemente es un excelente candidato a operarse. Como yo les dije, el efecto del DBS es muy parecido al efecto de la levodopa en dosis buena. Entonces, a mí me va a dar más o menos un porcentaje de la mejora que yo voy a tener del paciente después de haberse operado. Entonces, es mandatorio tener un test de levodopa para yo saber cuánto pretendo que mi paciente mejore posterior a la cirugía. Y no se quita. Los medicamentos de Parkinson no se quitan después de la cirugía. Y es algo que los pacientes a veces llegan tal vez pensando, no, es que ¿por qué la doctora me sigue dando el medicamento? No se quita, se Ujú. disminuye. Ah, Entonces, al yo tener un Mm. estimulador cerebral y estar con el paciente medicado, puedo ya arriesgarme a quitarle la levodopa sabiendo que no se va a empeorar de golpe, como si es que no estuviera operado. El porcentaje de reducción bajamos un tercio a la mitad de lo que era antes, pero nunca se quita la medicación. Eso le quería preguntar yo, doctora, si no se va a quitar la medicación, si no es que se va a, bueno, si se reducen los temblores considerablemente, o sea, ¿cuáles son los beneficios de la operación en sí? Disminuye las disquinesias, Ya, porque el momento en que yo bajo un 30-50% de dosis, voy a bajar la disquinesia, ya. va a mejorar.
Disminuyo las fluctuaciones que los pacientes saben, ellos llegan a un momento del día que ¡tac! Se ponen completamente frisados, Sí. Ujú. helados. Toman la Sí. pastilla, se demoran y ¡pac! Suben de nuevo. O sea, tienen estas Exacto. fluctuaciones terribles. Entonces ya no es el sub y baja gigante, sino es un sub y baja más sutil que le permite al paciente en el momento en el que no está con efecto de medicación hacer su vida. Ujú. Entonces hace lo mismo que haría la levodopa, pero no sustituye a la levodopa. Es una Ya. terapia complementar al tratamiento con medicación. Es complementaria. Entonces yo al momento que opero, al bajar dosis bajo disquinesia, al bajar dosis bajo náusea, bajo mareo, bajo somnolencia y hago cosas que la levodopa muchas veces no puede hacer. La levodopa muchas veces no mejora estado de ánimo. Hay pacientes que durante el día pasan con mucha ansiedad o con un bajón emocional terrible. Entonces disminuyo también las fluctuaciones de los síntomas de no movilidad, como es la Doctora, es ansiedad, la decir, depresión. sí, una preguntita antes de que, es decir, que el paciente que ha sido aceptado o que cumple con el protocolo para poder ser Ujú. operado, el momento que se es operado, también el factor emocional se ve Mejor. también Sí, básicamente mejorado. sí, y mejora dolor también. Ojo, mejora, Ujú. no es que se va, Ah, claro. pero sí, o sea, y si yo logro que mi paciente reduzca su dolor o sus sub y bajas emocionales en un 30-50% ya es bueno, ¿no? Claro. Es Ujú. decir, el Es umbral bastante bueno. del dolor va también a menorar, ya no va a ser en niveles más Es que altos. muchas veces el dolor de los pacientes se debe a rigidez. Entonces, si yo bajo rigidez, voy a bajar dolor. Claro, Si claro. mejoro Eh, movilidad, voy a mejorar dolor. Bajo disquinesia, bajo dolor, porque las disquinesias los pacientes muchas veces nos dicen que duele también, ¿no? El estar moviéndose todo el tiempo a duele. cada rato, claro. Ujú. Yo tengo dolores en los pies hace ya unos meses, pero cuando me tomo la medicina me baja el dolor. Pero no es que se Exacto. me va, Frío. no es que se me va. Lo Sí, exacto. soporto, puedo caminar muy bien, a veces hasta me olvido, pero no se me va. Se me pasa el efecto de la levodopa si es que me ha pasado un poquito del horario en que me la tengo que tomar, se me pasa el efecto y yo empiezo a sentir el dolor y es como, ay, me olvidé de tomar la pastilla, Ujú. pero todavía soporto un tiempito sin la pastilla, hasta que me la tomo y ya después de unos 20 minutos empiezo de nuevo a... Es que es automático, doctora. Uno parece Robocop caminando, ¿no? Y se va disminuyendo la marcha poco a poco, hasta llegar al punto de que la pierna la tengo que arrastrar si es que no me he tomado la medicina. Una vez que me tomo la medicina, es automático, en 20 minutos estoy, pero mira como correcaminos. Como mejora, claro. Sí, Sí, No, como una y es mejora. así. Es así, entonces nos evita estas fluctuaciones tan bruscas de golpe se mejoró, de golpe empeoró, evita esos bajones tan altos. Existen estudios ya que nos dice que protege, que hace que la evolución sea un poquito más lenta, todavía está en estudio, entonces por eso no les digo tanto todavía. Mejora sueño también, que es algo difícil de controlar solo con la medicación dopaminérgica. Y es una terapia que me hace que yo ya no me quede sin herramientas, porque no es lo mismo el paciente que yo operé con 10 pastillas y que puedo bajarle a 7 que el Ujú. paciente que hoy con 10 pastillas no opero y de aquí en 2 años va a estar con 15. Ay, Entonces no, nos hace sí. que los aumentos, que sí se va a Ujú. aumentar el medicamento, los aumentos que sean necesarios van a ser igual más lentos. Yo no voy a tener que estar aumentando a cada rato. perfecto. Y el Voy a promedio de quedar duración estable. del electrodo, ¿cuánto es? No, es toda la vida. Los Toda electrodos la tienen vida. garantía de por vida. Los Ujú. electrodos y el equipo tienen garantía de por vida. Lo que no tiene garantía de por vida es la batería, porque la batería se va a desgastar con la estimulación. Entonces, de 5 a 7 años es el tiempo promedio que dura una batería prendida. Ujú. Oh, Y, perfecto. y existe mucha tecnología actualmente de las diversas marcas. Tenemos una marca X que tiene una tecnología que se llama Percept. Esta, el mismo electrodo que va al cerebro, lee información del cerebro, le manda a la máquina y me avisa a mí. Nosotros programamos con tablets. Entonces me Ujú. avisa a mí en mi tablet cómo están las ondas cerebrales para yo guiarme por las ondas cerebrales y poder moverle la energía para otro sitio. Entonces es Ay, una tecnología nueva, la Percept que salió el año pasado. Existe otra tecnología que actualmente estamos utilizando en la cual nosotros podemos poner diferentes horas del día, diferentes grados de estimulación.
Si mi paciente me dice, doctora, yo me siento a las 11 de la mañana que no camino nada y que no puedo moverme y que estoy súper rígido y súper lento, yo le mando a la computadora que a las 11 de la mañana me mande más energía. Ay, Es como que lo programa para que las Exacto. actividades se desarrollen de mejor manera. Acorde al horario del paciente. Entonces son Perfecto. tecnologías nuevitas, nuevitas que salieron el Sí. año pasado, que son dos marcas que compiten la una con la otra. Entonces la una nos sacó el Percept, que me lee cómo están las ondas cerebrales, y el otro me sacó la capacidad de yo programar según el horario del mm. paciente la estimulación que voy a Y hacer. eso ya se usa aquí en Ecuador? A ver, la una marca todavía no llega a Ecuador por motivos burocráticos. Están en esto del permiso, ¿cómo se llama? Del registro sanitario y toda la cuestión. Las otras marcas, en el mundo nosotros tenemos 5 marcas. En el Ecuador tenemos dos disponibles, no, tres disponibles en realidad, tres de Ya, cinco. La cuarta es la que debería llegar a entrar ya para este año. ya. ¿Y la pila, doctora, cómo la recargamos? ¿Con esos chalecos? ¿Ahora hay diferente o...? El chaleco es la del Percept, es de la tecnología Ujú. nuevita que todavía no llega a Ecuador, que salió el año Ah, pasado. ya. Pero los que son aparato recargable tienen como un imancito que el paciente le apega acá, se Listo, conecta por recarga. vía Bluetooth y se recarga la batería. ¡Qué, qué increíble! Dios mío, somos unos Imagínate, cyborgs. a través del Y no, Bluetooth. el paciente no tiene que estar ahí pegado al toma Al corriente, no. enchufe, Se no. recargan por Bluetooth, los de ahora se recargan vía Bluetooth. Doctora, Oh, ¿y la inteligencia artificial qué papel toca aquí? ¿Hay algún papel para La ella? inteligencia artificial es la del Percept, es la que yo le digo, Ah, que manda, no solamente envía corriente para acá, sino lee la corriente del cerebro, la que el cerebro está generando, y manda a la compu. Entonces, nosotros con la compu se nos hace un mapa, este rato no le tengo el mapa a mano, pero nos muestra un mapa de, digamos, aquí está su cablecito, su estimulador, ¿no? Y aquí está su cerebro. Entonces me muestra a mí el mapa cómo está la función aquí, cómo está la función acá, cómo está la función al lado, cómo está la función atrás. Me hace un mapa alrededor de dónde está el cablecito y me muestra estas ondas están para adelante, estas para atrás, y nosotros como mm, neurólogos aprendemos a saber qué tipo de onda debería haber y nos claro, ayudan para enviar la energía hacia donde yo quiero enviar. la Son electrodos que no estimulación. son solo un cable, son un cable que se divide en 3 pedacitos y en un pedacito manda solo energía para adelante, el otro para el lado, el otro para atrás. Entonces, si me lee y me dice, no, sabe que el cable de adelante, en la parte de adelante no está suficiente energía, yo puedo programar para que me mande más energía para adelante. Ujú, Pero eso nos hace un mapa, es un mapa anatómico muy bonito que nos muestran los neurólogos. Es la ujú. tecnología que es con inteligencia artificial. Lili, si no sigues tú me voy de largo Esas preguntando. herramientas son realmente, mire, bastante innovadoras, primero, y segundo, la ventaja de que proporciona al paciente esa capacidad de poder ir regenerándose en diferentes condiciones, ¿no? Eso también es algo que es muy importante. Algo que quisiera consultarle es, ¿esta tecnología, cuando se aplica a hombres o mujeres, hay algún estudio que me indique que de alguna manera en la mujer es mucho más positiva o en el hombre no lo es? ¿Hay algún estudio sobre ese tema? Sí hay estudios y es igual en ambos. Ah, es Igual. igual, Sí, ya. sí, sí, sí. Es que depende mucho. El resultado que yo tenga va a depender de la programación que le ponga como neurólogo. Entonces yo tengo que saber en dónde está mi cable, para dónde quiero mandar la energía. Y la energía es voltaje, amplitud y frecuencia. Es decir, no Mm. solo un número que nosotros manejamos, manejamos varios números de onda que tenemos que saber para dónde van y qué quiero mejorar. Y doctora, ¿cuáles son las contraindicaciones luego de haberse operado? ¿Qué no debo, qué debo de hacer? Luego de haberse operado, bueno, en realidad la contraindicación es para no operarse más que luego de operarse. Mm, Luego de haberse operado, no debo pasar por las máquinas detectoras de Oh, metales, las ya. máquinas de los malls, de los locales comerciales, las máquinas de Mm, aeropuerto también, porque se desprograma, no se quema, pero se desprograma el equipo. oh, Entonces, los pacientes después de operarse reciben una tarjeta en la que dice que son portadores de un marcapaso cerebral y que no pueden pasar por esos equipos. ya. Y si se Hoy desprograma, tengo que correr donde ustedes, ¿no? Para que lo tiene que programen. correr con el neurólogo para que se le programe de nuevo. Mm, Pero no, o sea, mm, eso ya depende del cuidado que tenga cada uno, ¿no? claro, Yo ya. sé que tengo uno de estos equipos, no voy a estar pasando por todos los detectores de metales. claro. Tengo Sí. que mostrar la tarjetita. Otra contraindicación previa era la resonancia magnética, que no se podía hacer ahora ya. La tecnología nueva nos permite ponerle a la computadora bajo modo resonancia.
El paciente entra, se hace la resonancia, sale y no hay ningún problema. Al Para que igual no que los haya ningún pasos tipo actuales del corazón. de contacto o de, Sí, no sé, para que desde el no punto se de queme el vista de la equipo. tecnología, exacto, ¿no? Para que Pero no produzca nosotros, ninguna alteración en el equipo, porque asumo que sí. son tipos de energías muy compatibles o no compatibles en este caso para que se En provoque. realidad, nada eléctrico, nada de metal ni eléctrico debe entrar en resonancia. Entonces, son hechos con materiales especiales para que no se dañen dentro de máquina de resonancia. Eh, También cirugías con cierto grado de invasión, por ejemplo, la cirugía de láser o cirugías en la cual se va a utilizar electricidad en el cuerpo, o simplemente con el electrocauterio, tienen que avisar al médico de cabecera para que nosotros podamos apagar el equipo o poner en modo seguro para cirugía. Ya. Y doctora, Entonces, la más parte descuidado que estética, contraindicación. la parte estética, Estética no hay ninguna porque esto de acá está bajo el pecho. ya, Entonces, no se va a ver, lo a de menos que se ponga un super bikini que quiera mostrar el pecho. Pero no, o sea, si simple vista con ropa encima no se ve. No El se ve. cablecito de acá es tan delgado, va por la parte de acá detrás del cuello, que tampoco se ve. Y aquí sí se queda como dos los cositos que cachitos. se sienten, que se tocan, que son justo los topes, los sellos de seguridad para que no se muevan los cables que se ponen. Pero eso Pero con son el cabello de la pequeñitos, son mujer, finos, no se ve. Con cabello de claro, mujer siempre se tapa, ya, sí, se peina ya. encima y ya fue. Entonces la parte estética no es un problema acá. Entonces, Sí. esa es la cirugía que ya llevamos años haciendo en Ecuador. Hay otros tipos de cirugía, la estereotáxica que yo les dije, que es irreversible. Ahora, ¿qué pasa si es que el paciente se puso DBS y me dio mucho efecto secundario por algún motivo? Se apaga y listo, acabado el efecto secundario. O sea, se acabó Perfecto. la Sí, si operación. mi paciente estaba, digamos, hablaba bien antes de operarse, se operó. Yo sé que la habla puede empeorar, pero empeoró tanto, tanto, tanto que el paciente prefiere hablar y continuar como estaba antes de operarse que no hablar. Simplemente se acaba el equipo y hasta ahí llegó el problema. Y doctora, en cuanto a costos, ¿es muy Ese es cara la el gran operación? problema. Es cara, es una ¿Es cirugía cara. accesible o no por ahora? Si es que tienen un seguro privado, sí. Entonces yo a mis pacientes con Parkinson les digo, véase un seguro privado que nos ayude. Mm, El costo de la cirugía está entre 70 a 80 mil dólares ya. actualmente. Incluye todo. En el país sí, pero bueno, van a variar los costos del cirujano que haga, en dónde le hagan. Cada hospital tiene su costo de quirófano y demás, pero ese es Mm. un valor aproximado entre 70 y 80 mil. No digo, pero incluye el aparatito que le El equipo. ponen y todo Claro, es eso. que lo caro es del equipo, lo caro es del aparato. En Ecuador se paga Mm, demasiado impuesto para que ingrese el aparato. ya, ya, ya. Se paga Y por demasiado. eso es que hay tan pocas cirugías hasta el momento, ¿no? Por eso es que hay tan pocas cirugías. Las pocas que hay son pacientes que han sido del IES. En la época en la que el IES tenía más dinero, se operaron. Estamos hablando que la última cirugía de Parkinson de IES se hizo 2022, creo, o 2021. Wow. Sí, si no Desde es ahí, tanto que se hizo. desde ahí Y no se aburre. obviamente hay que prever que la pila también tiene un costo alto. Mm, ¿Sí? La pila en los que se acaba, cuando se acaba, trata 7 años de vida útil, es un Ujú. costo aproximado de 20 mil. Entonces no es una cirugía mm, barata. no, no es Vale nada la barato. pena cuando el paciente es bien seleccionado, pero no es una cirugía económica. Ahora, estas cirugías, actualmente, de lo que yo sé, el IES está valorando nuevamente si es que se empiezan a hacer. Pero Ujú. bueno, ustedes ya saben, depende. ¿Dónde, dónde las hacen? ¿En Guayaquil, en Cuenca, en Quito? En Cuenca hacemos en el Hospital del Río, en Quito, me parece que el Metropolitano también se hace. Mm, Y el público se hace ya bastante en Guayaquil, se ha hecho en el IES Seibos, por lo que yo sé, y de hecho yo he tenido pacientes que se han operado en el IES Seibos. Ah, miren, el mm, IES. Sí, yo he tenido, ya, pero ustedes saben que asunto burocrático, tanto del ministerio sí, como del IES, ya depende de ellos. Entonces, decirle claro, dónde es se verdad. hace ahora, no sé. No se Pero bueno, sabe, sí. existe otro tipo de cirugía que es muy parecida, no es cirugía como tal, es un procedimiento que se llama HIFU, High Frequency Ultrasound. Si ustedes le ven en Google, le van a buscar y le van a ver que es buenísimo para las arrugas. Sí, se utiliza en dermatología, pero no es del Mm, mismo equipo, es muy diferente. ¿Ya? Esta es una tecnología que se desarrolló, es israelí-alemana, más o menos lleva en el mercado unos 10 años.
Hace lo mismo que yo les había comentado de la estereotaxia, que quema el área del cerebro, pero quema el área del cerebro de una forma no invasiva. Lo que hace es, se pone un casco al paciente, ingresa a la máquina de resonancia magnética, en donde en tiempo real se ve en dónde se va a hacer el efecto de quemazón, y con una máquina de ultrasonido, que es la misma del Doppler, del ultrasonido común, se envían ondas de sonido para que esa área pequeñita del cerebro se dañe, se queme. Se quema con paciente despierto, sin anestesia general, sin tener que abrir nada dentro de cabeza. Se quema y el paciente sale y sale bien. Pero Ahora, uno siente. no, no, Ah, porque en realidad lo que le ponen en la cabeza del paciente es un gel especial de congelación que evita que la piel se queme y que mm, pase directo el ultrasonido al cerebro sin que se vaya quemando todo en su camino. ay, Entonces es un tipo de transducción. Como ustedes ven, cuando ustedes han hecho una ecografía, tal vez han visto que se pone gelcito y sí, encima se le ajá. pone Sí, sí. Mm, lo mismo. Esto se le pone un tipo, como un gorrito especial con el gel para evitar que se queme piel y evitar que se queme hueso, y simplemente para que las ondas vayan directo al área del cerebro que tiene que dañarse, porque al final se mm. daña, se quema permanentemente. Ahora, este IFU ya se tiene en Ecuador, va a empezar en el mes de diciembre a funcionar. Hay muchísima experiencia en Estados Unidos, Canadá, España, en la Universidad de Navarra y en la Universidad Católica de Chile. Hay mucha experiencia con este equipo. Este equipo se utiliza en Parkinson, pero es más específico para el Parkinson que tiembla. Hay pacientes a quienes su temblor de Parkinson es lo que más les molesta. Ellos no Claro, tienen rigidez, no tienen tanta lentitud, pero tiemblan tanto que ni con la Sí, levodopa sí. están bien. que no puedes ni marcar el teléfono, ¿no? No pueden hacer No, absolutamente no nada. pueden ni No, siquiera tomar la cuchara la cuchara. para llevarse el alimento. Ese es el temblor esencial. Entonces, es más específico para temblor esencial y paciente con Parkinson con un temblor muy significativo. Entonces, en ellos va muy bien el IFU. El IFU obviamente no es algo reversible porque estamos haciendo un daño permanente al cerebro y no nos va a dar una respuesta tan eficiente como el DBS para los otros síntomas. Es decir, rigidez, lentitud van a mejorar un poquito, Ujú. no al mismo porcentaje que mejoraría con DBS, pero el temblor mejora automáticamente y mejora muy bien. Entonces, yo tengo incluso pacientes que tienen los dos temblores, el temblor esencial, que es el temblor benigno, hereditario, que aparece cuando comen, toman líquidos y lo tienen desde bien jovencitos o desde niños, y encima de eso tuvieron un Parkinson. Yo tengo varios pacientes con las dos historias. Entonces, en ellos va muy bien, porque lo que afecta su calidad de vida es el temblor, El temblor. no es Claro. tanto los otros síntomas. Entonces, el IFU se utiliza más con visión de mejorar el temblor. Entonces, en Quito, en Todas, diciembre ya me entra, ya imagino. viene, y bueno, ahí tendremos novedades de cómo nos va. Todas creo que son para mejorar el temblor un poco, ¿no? O No, sea, porque el DBS, ustedes saben que uno de cada eso, 5 Parkinson no tiembla. sí, yo no tiemblo. Entonces, el DBS mejora rigidez y lentitud al mismo Claro, porcentaje que temblor. ya. Oh, ya, Es la ya. ventaja del DBS, que mejora todos los síntomas motores excepto desequilibrio, que puede empeorarlo, Ujú. pero mejora rigidez, lentitud y temblor. El Y, IFU es más enfocado a mejorar temblor como tal. doctora, en cierta parte del mundo, en España precisamente, se tiene otra percepción, otro protocolo, otras experiencias, otro método de selección. Pues en alguna ocasión pues escuché que allá no esperan a que el paciente esté muy avanzado para poder ser candidato a la operación, sino que pues de joven, cuando recién empiezan los síntomas, ya los pueden operar. Pero pues me salta la duda de que de pronto cuando recién se empieza la enfermedad, uno no puede determinar si realmente es Parkinson o no, porque no tienes todos los síntomas ahí palpables, ¿no? Es verdad, se puede seleccionar un paciente joven que no tenga síntomas todavía tan marcados para ser candidato a una operación. En donde yo estudié, en los dos sitios en donde estudié Parkinson, se hacía cuando estaba iniciando el síntoma de fluctuación, Ajá. cuando estaba iniciando la disquinesia. Ujú.
no se esperaba que sea incapacitante. Pero, Exacto, eso es lo pero que los protocolos mundiales dicen que, o sea, por regla es cuando ya está con disquinesia incapacitante. Ese es el sí o sí se opera. ya, ya, ya. Pero en donde yo estudié, el momento que estaban ya iniciando con las disquinesias bimodales o estaban empezando cierta intolerancia al levodopa, ya se operaba. Sí, eso es lo que Sí, no, hemos y está muy bien. entrevistado. Está muy bien. Y de hecho, el único pero es aquí esperarnos 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque durante los primeros Mm, 5 años de enfermedad, las enfermedades que simulan al Parkinson, que se llaman parkinsonismo, son igualitas al Parkinson. ujú, Pasado el 5.º año ya le podemos diferenciar por examen físico la una de las otras. Entonces, lo único que sí se espera es que pase por lo menos 5 años. Pasó los 5 años, yo ya puedo operar. ujú, No es un problema, no es un pero. Muchos países lo hacen, como le digo, en donde yo he estudiado también lo hacíamos así. No ujú. esperábamos que el paciente esté, de hecho, paciente en fase avanzada no se opera, ¿no? Ajá, No sí, se sí, sí. opera porque quien está en fase avanzada ya va a tener pérdida de memoria, quien está en fase avanzada ya va a estar dependiente para caminar, Claro, entonces eso ya va a me tener dicen. otra indicación. No, se opera en fase inicial para media. Yo O sea creo que, personalmente, no es que lo he leído en ningún lado, yo creo que en otros países se espera que el paciente esté un poquito más malito por el costo, para ujú. poder justificar, creo yo. O sea que Porque me si tengo que entraría ganar, si entraría como salud pública, que todo paciente joven se opera, imagínense, todos ¿dónde está ese estaríamos costo? en, yo ya Sí, estaría americaría. operándome. Oh, Exacto. Yo creo que es por eso que a nivel mundial todavía no se acepta esta práctica, Claro. pero esta los países que práctica. tienen la capacidad económica, como por ejemplo España, Brasil, Inglaterra, sí lo hacen. Ellos sí operan el momento en que estamos ya con pequeños indicios de fluctuación, Ujú, pequeños indicios de dosis alta o de mala respuesta o respuesta ya no adecuada al fármaco, ahí ya operan. Y es lo ujú. ideal, en realidad. Lo ideal es operar cuando ya estamos con fluctuación o cuando ya estamos con efectos secundarios, al inicio de esto. En O un sea mundo perfecto sería así, pero me compro un guachito de algo, una rifa, me gano y me voy a operar, Y doctora. aplica la operación. Aplico claro, la porque hay operación. una ventana, la ventana de cirugía se abre cuando empezamos ya las fluctuaciones, cuando empezamos ya con las disquinesias, cuando ya vemos que la levodopa no nos dura las 3 horas, nos dura 2, Ujú. cuando vemos que el paciente ya toma y está con mucho sueño, con mucha náusea, ahí se abre la Ah, ventana. no, no, no. Se cierra cuando el paciente Mm, ya no responde a levodopa, cuando ya no puede caminar bien, cuando ya está con pérdida de memoria o con demencia, ahí se cierra. Entonces tenemos un lapso de tiempo de unos buenos años para operar. Normalmente al medio es cuando se decide la cirugía. Pero mm. muchos países con una capacidad económica más alta que la nuestra sí lo Sí, hacen lo ya cuando ofrecen. empiezan los síntomas de fluctuación, Ya. sí. Y está Sí bien, acceden, sí claro, acceden, está ¿no? muy bien. Porque recordemos que esos sistemas de salud público sí lo cubren y lo Claro. cubren en un volumen alto. Ujú. Porque son En, países que E- tienen más ingresos que en nosotros, ¿no? En España, por nuestra línea. ejemplo, la salud pública sí cubre bastante este tipo de operaciones en España. Ujú. Doctora, ¿y cuál es un mal paciente? Paciente con pérdida ya de habla o de ilusión, paciente con demencia o síntomas de demencia, no es mal paciente, es un paciente no candidato, Ya, ¿sí? pero no O existen paciente ya con trastorno de equilibrio marcado. malos Es porque va a pacientes. empeorar, Ya. es porque va a Eh, empeorar. Maleducados, digo yo, que hacen lo que no deben Ah, hacer. no, no, obviamente. Nosotros el momento en el que Transgresores, pacientes transgresores. no, obviamente, el momento en que nosotros hacemos la evaluación, no solo hacemos el test de levodopa que yo le indiqué, que es para ver el porcentaje de mejoría. Obligatoriamente el paciente pasa por una evaluación neuropsicológica. Ujú, Y Liliana, que es psicóloga, sabe. Entonces, en la evaluación neuropsicológica, nosotros vamos a ver cómo está no solo memoria, cómo está atención, Atención. Ya. control de impulsos, cómo está Ujú. la parte psiquiátrica, si hay cuadros psicóticos, cómo está la parte de sueño. Y si el neuropsicólogo me dice, a ver, su paciente es un hermoso candidato, pero es súper obsesivo compulsivo, ujú, no es disciplinado, es de los pacientes de que a usted le dice que se toma 3 pastillas al día, pero en la casa está que se toma pastilla como si fuera caramelo. Ese paciente no supera. ujú, ¿Por qué? Porque va a empeorar los síntomas, ¿no? Síntomas psiquiátricos como obsesividad y compulsión empeoran posterior a cirugía. No ujú, se opera porque empeoran posterior a cirugía los síntomas psiquiátricos. Y ujú. dos,
porque van a tener una expectativa no realista. Y al tener una expectativa no realista, lo primero que dicen, no sirve la cirugía. Así es. Y se Y enojan con el médico y se claro, Con el frustran y médico. se sienten mal. Entonces, para ¿Por evitar qué me problemas de operé? ¿Por qué confusiones, lo exacto, hice? exacto, ¿Sí? para evitar Si no eso, tenía resultados, ¿para qué lo hice? Si no me están dando una exacto. respuesta. hay pacientes que muchas veces nosotros les hemos dicho, a ver, sí se puede operar, pero usted ya no va a tomar 9 pastillas al día, va a tomar 6. No, 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 yo quiero que me cure. Entonces es un paciente con una expectativa no realista. Yo no puedo ofrecerle una cura, si no estaría con un Nobel, pero no puedo. ¿Sí? Todavía no Claro. existe una cura. Entonces, Y, si yo y- no puedo ofrecerle lo que mi paciente quiere, porque no existe, simplemente preferible no operar. Así y es. tengamos en cuenta que en el Parkinson el trastorno compulsivo es bastante marcado, ¿no? O sea, tenemos ese trastorno. Nosotros a veces reaccionamos de esa manera, impulsiva, tenemos obsesión por terminar el Obsesión. trabajo, tenemos obsesión por hacer una cosa a la otra, a veces parecemos correcaminos, carretillitas, haciendo de una cosa a la otra, y lo digo por experiencia propia, porque no sé, desde que yo fui diagnosticada, no puedo parar de hacer algo, tengo que estar Es como haciendo algo que porque existe siempre ese ambiente, ese sí, grado de exigencia que el paciente se pone, ¿no? De querer sí, estar siempre en activo, varios momentos, en varias sí, actividades, como se les indica que deben estar sí, activos, que deben hacer actividades que los mantengan siempre pues en continuo movimiento, lo extreman, lo llevan al punto extremo y sí, empiezan, no, hay que hacer esto, entonces como que se sí, replica esta Y actividad, ahí entra la parte neuropsicológica, porque el neuropsicólogo va a detectar hasta qué punto eso se puede tratar con terapia, que muchas veces se puede tratar simplemente con terapia, no con sí, es medicación. verdad. Hasta qué punto psiquiatría puede ayudarnos con medicación, porque es muy Sí, es común los verdad. trastornos psiquiátricos en conjunto con los neurológicos en la enfermedad. No es una enfermedad sencilla, es una enfermedad que No, daña no solamente la parte de dopamina, sino sus conexiones. Entonces, las sí, conexiones son las que nos las muestran este tipo conexiones. de impulsividad. Por eso Entonces, sí, tenemos el nombre del programa, Conexiones. conexiones, exacto. Nuestra Entonces, insignia es el conexiones. psiquiatra me va a decir, doc, ¿se puede mejorar con medicación o doc no? Porque yo sé que el Mm, momento que estimulo, sobre todo núcleo subtalámico, tiene conexiones directas con las áreas de ínsula y control de impulsos. Y si yo estimulo esa área, si mi paciente ya estaba sin controlar sus impulsos, le voy a disparar. Claro. Entonces no voy a hacer eso. claro. Y tengo que rever medicación. Recordemos que el pramipexol aumenta la impulsividad. Ah, ya, ya, Y es algo que ya. siempre se le debe preguntar al paciente. Paciente que empieza a tomar pramipexol, si es que antes no lo hacía, puede ser que ese rato empiece a hacer compras innecesarias. Mujeres, compras innecesarias. Hombres empiezan a navegar más en internet, a hacer más apuestas. Oh, Mm. O sea, Entonces, esto pues, es muy de ese importante. tipo, Y yo le ¿no? voy a preguntar si es que hay un efecto secundario de la medicación. Mm. Pongamos que esto es un efecto secundario de medicación. Yo le bajo el pramipexol, automáticamente el paciente mejora. Por eso es tan importante también ir de la mano del cuidador o de la persona o del acompañante, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y la persona que está con nosotros es la que se da cuenta, no, a ti te pasa algo porque tú has cambiado tal cosa, tú has cambiado tal otra. Y a Ah, veces, y otra cosa, sí. Mujer come sí, mucho. Tiende a ir ah, a cada rato a comerse en la refrigeradora lo que encuentre, o ah, chocolates. ay, Empiezan a comer mucho. oigan, ah, entonces por eso, a mí, sabe que a mí nunca me ha gustado mucho el chocolate. Yo nunca he Ya. sido muy amante del chocolate, pero ahora me dan ganas de un chocolate. Sí, es oh, parte de los síntomas de impulsividad. Entonces, ese síntoma de impulsividad, tal vez bajando un poquito el pramipexol mejore. Ah, oh. sí, sí, sí. Pero yo sé que Ya opero y van. justamente me toca ir ahora en el siguiente mes donde el doctor, entonces le voy a hacer esa referencia del chocolate, porque es que hay tantos síntomas, doctora, que uno no sabe, que uno piensa pues que es algo pasajero, es algo normal, que pues son síntomas de la edad también, son 51 años que yo De tengo, ya pronto, ¿no? Un también. antojito, como Sí, decimos. no se puede a veces determinar si es por Parkinson, o sea, ahora todo es el Parkinson, le dice No, mi no. esposo. A veces es la enfermedad, a veces es efecto secundario del medicamento. Sí, Entonces, entonces nosotros no tenemos se que ver qué es puede. qué y saber cómo elegimos al paciente, porque no es tan sencillito. O sea, tiene que Claro. ser un paciente muy bien examinado, con muy buen test de levodopa bien
hecho, con la evaluación correcta de neuropsicología, evaluación correcta de psiquiatría y evaluación correcta del cirujano. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es un candidato perfecto, 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 cumple con todos los criterios, pero tuvo un infarto cerebral Oh, y no se opera. Paciente con antecedente de infarto cerebral o que tuvo sangrado cerebral o que tuvo, por ejemplo, un accidente y tuvo que sacarse un pedacito de huesito, ya no se opera. Entonces el cirujano también me va a decir a mí, ¿puedo o no puedo? ¿Debo o no debo poner ahí el cable? Claro, y tiene que ser Entonces son responsable pacientes también. muy bien seleccionados. No es como ir, yo sé decir, no es como que usted va a la tienda y dice, póngame, no. No, no, tiene que ser muy bien elegido para todos los procedimientos que yo le digo, la estereotáxica, el DBS y el IFU. Cada uno tiene su indicación, sus peros y sus pros. Ahora, la estereotáxica sí se utiliza donde yo hice posgrado, hice en Brasil. Utilizábamos en Brasil, ¿en qué caso? En casos de pacientes que vivían en comunidades súper alejadas del país, Amazonas para adentro, que estaban muy, muy mal con medicamento y que no tenían el soporte social para venir a la consulta a la ciudad cada cierta cantidad de semanas, porque al inicio de cirugía nosotros a la segunda semana le llamamos y el pobre paciente está viniendo cada semana a consulta, no es que se puso el aparato y va por ahí. Se hace seguimiento, se van Claro, haciendo tiene que ajustes estar. progresivos hasta que lleguemos a la dosis buena de estimulación y cuando estamos a la dosis buena lo vemos cada 3 meses, cada 6 meses. No es que se olvida que existe el neurólogo. Entonces teníamos pacientes que vivían realmente lejos, muy, muy lejos, candidatos, pero no podíamos ponerles un DBS. Se les hacía la cirugía estereotaxia, la que es del daño chiquito, Ujú. y regresaban y le dábamos mejor calidad de vida, porque yo sabía que yo a él no podía decirle venga en una semana. Eran pacientes Claro. que tal vez cogían un bus, uno, bueno, fuera, unas 7, 8 buses, y para oh, llegar a la ciudad grande eran más de 40 horas de viaje. Bueno, de hecho, Entonces, eso ya, sí también, ¿no? ya claro. sin la operación uno debe de estar en constante contacto con el neurólogo, cada 4 meses. Tiene Ujú. que estar en constante contacto con el neurólogo. Imagínese con la Ujú. operación es mucho mejor, Claro, mucho mucho más. más todavía, Claro. ¿no? Y hay muchos pacientes que lo toman más a la ligera, que dicen, no, yo ya estoy bien, ya me operé, y se nos No, desaparece. Y así después viene es. a aparecer cuando algo pasó con el equipo. A mí me pasó alguna vez que mi paciente estaba súper feliz y contento, se desapareció. Mm. Y no se ha percatado que pasó por unos equipos de detección de metal. Ah, Y se Oh, eso le había. desconfigura. Mm, y Y llegó andaba, desconfigurado. Y andaba por el mundo con el aparato desconfigurado. andaba por el mundo. Dios, no Entonces, puede ir a sí, hacer compras, no puede irse de viaje, no puede ir de shopping. puede con su tarjetita y ahí todo el mundo le va a decir, pase por el lado, no pase Pase, por ahí, pero tiene que Claro, hablar, ¿no? pero tiene que claro, estar pila fijándose dónde está ese aparato para no pasar sin, exacto. sin Sí, conciencia, bueno, ¿no? aquí en Cuenca es menos, pero en Guayaquil hay Hay por todo lado. muchos, Oh, claro, sí, muchísimo, aquí hay mucho, sí, sí, sí. sí, Lili, realmente sí. Sí, yo quería hacerle una pregunta, aunque en algún momento ya nos lo respondió. Doctora, el equipo interdisciplinario con el que ustedes trabajan, nos decía, está constituido por el cirujano, el neuropsicólogo, el psiquiatra. ¿En algún momento en este equipo trabaja un nutricionista, se me ocurre? Verá, siempre, en todos los pacientes, no solo en quien se opera, obligatorio, aparte de lo que usted mencionó, neurólogo, el neuropsicólogo, Ujú, el psiquiatra, cuando tenemos síntomas psiquiatras, cuando se va a operar, obviamente, neurocirujanos, si es que vamos a planificar cirugía, pero el obligatorio aquí es neurólogo, neuropsicólogo, fonoterapeuta, algo que los pacientes desestiman ok. mucho, los cambios de voz y desestiman mucho la capacidad para comer. La capacidad para comer puede reforzarse y puede mejorar mucho si el paciente simplemente hace terapia, porque es frecuente que el paciente empiece a atorarse o a toser con la comida y le ponen excusa. No es que estaba muy seco, no es que estaba muy líquido, no es que esto es señal de enfermedad y tiene que tratarse. claro. Entonces, bueno, terapeuta es un obligatorio y fisioterapeuta es un obligatorio. Perfecto. Yo les digo, esos son los obligatorios no negociables, porque es el equipo que va a hacer que su calidad de vida sea mejor. Ya cuando Mm, empezamos con los problemas de deglución, que puede demorar 5, 10, 15, 20, 30 años, uno nunca puede adivinar cuándo va a haber dificultad para comer. Pero cuando empezamos con los problemas de deglución, sí es muy recomendable el nutricionista, nutricionista o nutriólogo. ¿Por qué? Porque ellos le van a decir no solamente la consistencia, sino la cantidad de gramos de proteína que usted tiene que comer, de grasa, porque grasa se tiene que comer igual,
de carbohidrato, qué tipo de carbohidrato, qué tipo de fruta. Ellos le van a guiar por eso, sobre todo más cuando estamos ya con algún tipo de restricción para poder pasar, para poder deglutir o Por el tragar. proceso de deglución, ¿no? Claro, Exactamente. Entonces, ahí entra más psicólogo, perdón, el la nutricionista. Ahora, nutricionista. cuando el paciente está haciendo microdosis, porque hay muchos pacientes que hacen microdosis, se toman un cuarto de comprimido cada 2, 3 horas. Yo siempre les indico, verá que usted no puede tomarse su levodopa con comida ni con Sí. proteína. Ujú. ¿Cómo hago para que mi paciente no se desnutra? Ahí va el nutricionista. Ah, Ahí es la persona que le va a guiar y le va a decir, sí puede, pero tómese a tal hora, tal cosa. Claro. Sí, y es O muy sea, importante también que estemos conscientes que la medicina sí, natural, entre sí. comillas, no es tan natural. Ujú. Entonces, los sueros milagrosos no sirven, No son tan milagrosos. no son milagrosos. Sirve para hacer el milagro de darle el carro nuevo al que le pone. Eso yo les digo a mis pacientes. Milagro para el cuerpo del paciente, no. Entonces, que el suerito de la No, vitamina C, de la vitamina B, del magnesio, no, no. no, 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 no. Como médicos, nosotros sí podríamos prescribir, pero prescribimos en caso de deficiencia. ¿Sí? ok. Pacientes que tienen Sí, una deficiencia la consumir. vitamina C, uno va al baño y se va la vitamina Va, C. exactamente, se va. Exacto. Ahora, usted me va a decir, pero ¿y la doctora me mandó a mí a tomar vitamina C? Sí, yo sí les mando a tomar agua mineral con jugo de limón o con jugo de naranja bien filtrado porque la vitamina C hace que se absorba más rápido la levodopa. Ah, No porque sí, los es de la ácidos. enfermedad. O se convierte en algo así como un aliado, ¿no? Exacto, pero junto con la levodopa en dosis chiquita, no se va a tomar una pastilla de Cebión con cada levodopa. ¿Mm? Claro. Y se va a inyectar. Entonces hay que saber cómo tomarle la situación. Yo se le digo a mis pacientes, si quiero que me haga más rápido el efecto, tómese una agüita con gas y póngale unas gotitas de limón o unas gotitas de Sí, naranja le y hace ya más hace efecto rápido. más rápido. Pero Eh, entonces ahí sirve la vitamina C. Hay gente que prefiere comprarse las tabletas de vitamina C y Sí. tomarse un cuartito, está Las bien. efervescentes, sí, mm, sí, sí. Efervescente, sí, está ah, bien mire, junto buena con la idea. medicación, pero es porque aumenta Doctora, la velocidad de absorción, no porque le cambia la enfermedad. ya. ¿Y Ah, el ok. azúcar? ¿Es mito o no? Todo el El, mundo debe tener limitaciones con la cantidad de azúcar que se consume. Todos, todos. Ahora, toda enfermedad neurodegenerativa empeora si es que tenemos consumo alto de azúcar. ya. Ah, ¿Y qué se mire. puede hacer para suplir ese azúcar? Yo tomo azúcar morena. Sigue siendo Este, azúcar. sigue Azúcar siendo blanca, azúcar. azúcar morena, miel de abeja, miel de caña, siguen siendo azúcar todas. O sea, es no tomar azúcar. No tomarlo. Es stevia en cantidad pequeña. También la sucralosa o los otros endulzantes tienen sus impactos malos sobre salud a largo plazo. Entonces, Mm, stevia natural puede ser una buena opción. Pero ya después de un tiempo uno se acostumbra a no comer azúcar. ujú. Ah, Sí. el Velocidad. problema del gluten, doctora, es frecuente en los pacientes con Parkinson. No, el problema del gluten es igual frecuente en quien tiene como en quien no tiene. El problema es Ya. que el paciente con Parkinson digiere más lento. O Mm, el Al proceso de digerir más digestión es más lenta, tiene lento. mayor cantidad de gas, tiene mayor cantidad de dolor abdominal y tiene mayor frecuencia de estreñimiento. Entonces, todo esto viene con enfermedad. Sensación de llenura, cantidad de gases aumentado, ujú. estreñimiento aumentado por la lentitud de movimiento del intestino. Y lo que hay que tener cuidado aquí, y yo sí estoy a favor de los probióticos, no en cantidad Oh, gigantesca, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta aquí, que intestino que se mueve lento, intestino en el cual van a crecer más fácil las bacterias buenas y malas, y hay un riesgo de que estas bacterias que deberían estar en el intestino grueso suban al intestino delgado y provoquen más náusea, más llenura, más malestar. Claro. Bueno, Entonces, empecé, sigue Lili, sigue. sí, digo, son esos efectos que pues Ujú. inclusive lo podríamos tomar como señales, ¿no? De que algo no está bien, de que algo está pasando, de que algo no estoy haciendo de manera correcta para que se produzcan estos efectos. Y sí, tomar en consideración la medicación Claro, también. porque yo empecé con problemas, mi primer síntoma fue el problema del gluten a los 40 años. Yo tengo 11 años sin comer gluten. No como pan, no como harinas, no como nada de eso. Pero bueno, sí, ahora estoy aceptando la papa. Pues la papa no tiene gluten, tiene papá. pequeña cantidad, pero igual la comía poco, sí la he digerido siempre, pero pues ahora ya la estoy digiriendo más. Em,
Y pues como aquí en Ecuador ya hay más cosas sin gluten, estoy comiendo mejor. Pero pues yo empecé con ese síntoma. Asumo que ese síntoma era ya parte del Parkinson en ese tiempo. Asumo yo, no sé si estaré bien o mal, pero tengo 11 años sin eso y yo creo que pues fue más bien pues me ayudó porque como más sanamente. Lo único que no he podido dejar es el azúcar. Me encanta el azúcar, no puedo dejar de comer azúcar. Ahí está la parte de impulsividad. Sí, Sí, eso iba a decir, doctor. ahí hay un rasgo impulsivo. Sí, no, 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 Ese- pero ya voy Sí, a, dígale así es. sí, ya voy a poner de mi parte, ya voy a poner. Doctora, para ir finalizando nuestro Sí, programa, porque esta conversación está interesantísima y no la queríamos dejar ir, pero la tenemos que dejar ir. sí. Cuéntenos, Lili, cuéntanos de la frase. Sí, ella nos había comentado que, bueno, realmente no es que hay una frase específica, pero sí una que a ella le gustaría aplicar. ¿Cuál era la frase, doctora, si nos ayuda? A los, más que nada, pacientes y familiares, para la vida en general, que no se dejen ganar. Exacto. Así Siempre, es. siempre en conexiones nosotros mantenemos una disciplina de sentir, de profesar el color del alma, el color del sentimiento, y que pues esos sentimientos sean transmitidos hacia las personas que nos ven es muy importante porque sabemos que tenemos alguien que nos escucha, alguien que nos acompaña, alguien que camina con nosotros y pues en este caso son los médicos los que caminan a la par de nosotros, ¿no? Y el no dejarse ganar es como hacer, no lo dejes de hacer, sino que hazlo diferente. En mi caso hago Sí. eso. Nunca he dejado de hacer algo, más bien lo hago diferente. Y a raíz de mi diagnóstico, pues empecé con mi impulsividad a hacer cosas diferentes. A Pero mantenerse creo, impulsivamente ocupada. ocupada, sí, ese es mi problema. Yo me mantengo demasiado ocupada, pero pues feliz y contenta creo que mientras esté feliz y contenta, no creo que, igual, a descansar las horas que se deben, ¿no? Claro, Pero mientras tenga la oportunidad de ayudar y de hacer algo por alguien que lo necesita, pues yo creo que esa es mi recompensa y mi pago. así es. Doctora, Yo creería, Nadia, que lo importante de todo esto es no perder la esencia. Bajo ninguna condición de salud, jamás perder nuestra esencia. así es. Doctora, ¿alguna recomendación final para concluir? A ver, lo que yo les digo a mis pacientes, antes de que ustedes inicien una terapia nueva, ya sea común o alternativa, yo realmente no soy muy fan, lean, lean, básense en fuentes fidedignas, fuentes científicas, no en el Científica. vecino, no en el conocido, no en lo que salió del periódico, a veces el periódico también no lo saca de una fuente confiable. Fiable. Entonces, antes de probar cosas nuevas, ya sea una cirugía, una terapia, una cosita nueva, lean en las fuentes seguras. Y las fuentes seguras son, ustedes saben, la Parkinson Foundation, la Claro. MDS, Michael J. Fox para pacientes de Sí. Parkinson. No todo lo que está en redes es maravilla, no todo lo que está en Facebook, aquí en Instagram, en TikTok es maravilloso, no todo lo que les venden sirve. Entonces no se dejen engañar, tengan un poquito más de curiosidad por las Bueno, cosas. en nuestro caso tenemos a la Daily Finis, que son pues los que nos patrocinan también, y somos embajadoras Exactamente. de la Daily Finis. Entonces, todo lo que pasa por Parkinson Ecuador es avalado por la Daily Finis, y por la PMD Alliance también. Así que con esa seguridad nosotros nos mantenemos siempre informados. Siempre informados, o Ujú. diríamos mejor, con una expresión mucho más adecuada, siempre nos mantenemos bien informadas. Eso, Sí, bien asesorada bien también. Entonces, a asesoradas. todos los pacientes, si tienen alguna duda, bueno, nos pueden escribir para en los mensajitos de después, pero Claro, realmente vayan a fuentes confiables. Si quieren cualquier así es, información, así es, si no es el programa de conexiones, pues leámosle una fuente confiable. así es, doctora. Bueno, pues Lili, despedimos el programa. Sí, lamentablemente se nos ha quedado pues corto el tiempo, hemos aprendido muchísimo, nos hemos informado y hemos cumplido con una de los parámetros de nuestro programa de conexiones, que es conectar al público con toda la realidad que conlleva el tener el diagnóstico de Parkinson. Y nos agrada y de verdad una gratitud grande y muy hermosa hacia la doctora por habernos permitido compartir este hermoso tiempo junto a ella
de aprendizaje, de enseñanzas y también de ver el estilo de vida que tenemos y que cada paciente con Parkinson, como decimos siempre nosotros, se puede vivir bien con Parkinson. Mil gracias, Ujú. doctora. Muchas bendiciones Gracias a y que ustedes por la continúe invitación. sus éxitos a nivel profesional y también personal. Gracias, Un una buena abrazo tarde. fuerte, doctora, y a ustedes, internautas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a una nueva Conexiones el próximo martes a las 7 de la noche y no olviden suscribirse a nuestro canal. Un beso a todos. Un Hasta abrazo luego. fuerte. Hasta Chao. luego. Gracias. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DANTE, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones EC y People TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida.